Buenas, un cordial saludo a todos los alumnos de sexto grado de la educación primaria, sus familiares, maestros y especialmente queríamos saludar a un maestro que no ceja en el empeño de la calidad del proceso de enseñanza y que llegue a todos los niños como lo merecen. Es el maestro Jesús Rodríguez Izquierdo, que de seguro nos está observando. ¿Qué nos ocupa en el día de hoy? Nos ocupa orientar los contenidos que deben estudiar durante la semana en la asignatura de Historia de Cuba. Vamos a ofrecer en este encuentro todas las orientaciones que lo faciliten. Pero, antes de entrar en materia, ¿qué les parece si recordamos algunos de los contenidos estudiados? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, presentaremos algunas diapositivas con los hechos y personalidades que participaron en esta nueva etapa de la lucha, en el periodo acontecido de 1956 y 1957. Vamos a ver si logran identificarlo. Lo vuelvo a orientar. Cuando presentemos las diapositivas, van a identificar de qué hecho se trata, quiénes fueron los personajes que se destacaron y en qué fecha ocurrieron. Pueden auxiliarse de sus libretas e ir haciendo las anotaciones pertinentes. ¿Están preparados? ¡Vamos allá! Seguramente están pensando en el alzamiento de Santiago de Cuba. ¿Cuándo ocurrió? El 30 de noviembre de 1956. ¿Y qué figuras se destacaron? Fran País, Pepito Tey, Tony Alomá. Bueno, vamos a ver el próximo hecho. ¿Estarán pensando en el desembarco del Granma? ¿Cuándo ocurrió? El 2 de diciembre de 1956. ¿Qué figuras históricas participaron? Podemos pensar en Fidel Castro Ruz, Raúl Castro Ruz, Juan Almeida Bosque, Camilo Cienfuegos. Y en la expedición venía un combatiente argentino como médico. ¿Recuerdan su nombre? Será Ernesto Guevara de la Serna. Muy bien, vamos a observar el próximo hecho. Estarán pensando en la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. ¿En qué años ocurrió? Desde 1956 en esta nueva etapa hasta 1958. Pero pudieran estar pensando en los principales combates al inicio que acontecieron entre los años 1956 y 57. Seguramente te habrás acordado del combate de Alegría de Pío, del combate de La Plata, el combate del Ubero. Y esas mismas personalidades desplegaron un estoico papel durante los mismos. Vamos a observar el próximo. De seguro
este que observaron lo podrán relacionar con el que te presentamos a continuación. Observen. ¿De qué hecho se trata? Del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj. ¿Cuándo acontecieron? El 13 de marzo de 1957. ¿Quién lo organizó? José Antonio Echeverría. Muy bien. Hemos transitado por algunos de los principales hechos de esta nueva etapa de la lucha revolucionaria. Y en el día de hoy vamos a tratar contenidos relacionados con hechos importantes para el avance de la guerra a fines de 1958. ¿Cuáles son estos hechos? Observen el título del encuentro y lo podrán identificar. Tenemos como objetivo que ustedes ejerciten los contenidos impartidos por sus maestros de manera que logren explicar los objetivos de la invasión a Occidente, describir las principales acciones de la campaña oriental y valorar a partir de la actuación en estos hechos la personalidad de Camilo Cienfuegos Gorriarán. Observen la diapositiva y localicen las páginas en que se encuentran esos contenidos en el epígrafe 5.6. Como ustedes observarán, ese contenido en el libro de texto se encuentra en las páginas 104 a la 110. Pero los alumnos que estudian en los centros experimentales del perfeccionamiento del país lo tienen localizado desde las páginas 147 a las 155. Y estos contenidos se van haciendo un recorrido por el epígrafe de los objetivos de la invasión. ¿Quiénes fueron designados para cumplir esta misión? ¿Qué ruta siguieron? ¿Cómo se desarrollaron los combates? También se puntualizan los datos biográficos de Camilo Cienfuegos Gorriarán y se describen las batallas ocurridas durante la invasión y en la zona oriental del país. Por tanto, si lees esos contenidos, estarás preparado para responder las siguientes actividades. Puedes anotar en tu libreta las actividades que te presentamos, que se corresponden con las del comprueba lo que has aprendido. Ellas son las actividades 1, 2 y 3 del libro de texto, que están en la página 110. Actividades similares están en la página 155 para los centros experimentales del perfeccionamiento y son las actividades 2, 3 y 4 del libro de texto. Vayan buscando el libro de texto y vamos a dar lectura a las mismas. Lean en silencio. Podrán estar leyendo. ¿Por qué la invasión a Occidente fue un nuevo paso para desarrollar la guerra revolucionaria? Si lees detenidamente, podrás tener como referencia los objetivos de la invasión
para poder dar respuesta a esta pregunta. La actividad número 3 describe brevemente algunas de las batallas o acciones militares que consideres importantes para el avance de la guerra a fines de 1958. Fíjate bien, tienes que describir. Para describir, debes utilizar alguno de los adjetivos que te ayuden en esa descripción. Y seleccionas las batallas o acciones militares que puedas considerar importantes y merezcan la descripción. Pero dejamos la actividad número 2, que dice: en este epígrafe has ampliado la información sobre la personalidad de Camilo Cienfuegos. ¿Cuáles fueron, en tu opinión, las características de Camilo que lo convirtieron en un comandante tan querido por el pueblo? Pero ahora van a copiar una pregunta que no está en el epígrafe, porque cuando avancen en su lectura podrán responderla. Fíjense, primero la voy a leer, porque cuando escribimos al dictado, ustedes deben escuchar primero y después la voy a repetir para que la puedan copiar. ¿Por qué el pueblo bautizó a Camilo Cienfuegos como el héroe de Yaguajay? Ahora pueden copiar. ¿Por qué el pueblo bautizó a Camilo Cienfuegos como el héroe de Yaguajay? ¿Ya copiaron? Bueno, no solo van a responder estas actividades, sino también una actividad que les propongo de su cuaderno de actividades. Observen la diapositiva y copien. Bueno, dice la actividad: de los siguientes hechos, lleva al cuadro los que corresponden a la invasión a Occidente y a la campaña oriental. Y estos son: Batalla de Santa Clara, Liberación de la Maya, Caimanera, Mafo, Palma Soriano, entre otros. Batalla de Guisa y Batalla de Yaguajay. ¿Qué debes hacer? Analizar, después que leas el epígrafe 5.6, de estos hechos, cuáles corresponden a la invasión a Occidente y cuáles a la campaña oriental, e irlos ubicando en el cuadro en la medida que correspondan a cada uno de los hechos históricos. De esta manera podrás fijar los contenidos fundamentales referidos a estos hechos tan importantes de la historia patria. Pero no debes olvidar algo que te vamos a presentar en la diapositiva. Como ves, no olvides ubicar en la línea del tiempo la fecha en que ocurrieron estos hechos. Como pudiste ver en la diapositiva,
está ubicado el año 1958. ¿Para qué te sirve ubicar los hechos en la línea del tiempo? Bueno, para fijar la fecha en que ocurrieron, pero también te sirve de base para ordenarlos cronológicamente o completar tablas cronológicas donde tengas que identificar o las figuras históricas o los hechos o la fecha en que ocurrió. Pero en algún momento pudieras elaborar tú mismo esa tabla cronológica cuando te presentamos los hechos. De ahí la importancia de este recurso que te facilita llegar a ese fin. Pero solamente ubicaremos los hechos en la línea del tiempo. ¿En qué otro lugar hay que ubicarlos? Vamos a observar la diapositiva y luego vamos a comentar acerca de esta interrogante. Bueno, como ves, cuando estudien estos hechos, deben ubicar en el mapa lugares como Guisa, La Maya, Caimanera, Cueto, Sagua de Tánamo, Baracoa, Puerto Padre, Palma Soriano. ¿En qué te puedes apoyar? En los mapas que tiene el propio epígrafe, pero también en los que están en tu atlas escolar o en el cuaderno de antología de mapas que utilizas en la clase de geografía. Recuerda que esta asignatura te propicia conocer las características físico-geográficas del lugar y la nuestra te facilita, a partir de esas características físicas geográficas, conocer los hechos históricos que ocurrieron en ese lugar. Pero retomando el tema, cuando ubiques a estos poblados, verás que estaban en la antigua provincia oriental. Y hoy esta provincia se ha dividido en varias a partir de la nueva división político-administrativa que sucedió desde el año 1976. Por tanto, en la antigua provincia oriental, ¿cuántas provincias hay hoy? Piensa, reflexiona. Muchos alumnos y familiares que nos están observando, igual que los maestros, viven en esas provincias. Qué feliz deben sentirse. ¿Cuántas son? 5 provincias. ¿Y cuáles son? Los estoy escuchando. Las Tunas, Holguín, Guantánamo, Santiago de Cuba, y Granma. Por tanto, si retomamos los lugares anteriores, vemos que con esta nueva división política administrativa, estos lugares estarían en estas provincias. Por ejemplo, Guisa, en la provincia de Granma. La Maya, en Santiago de Cuba. Baracoa, en Guantánamo. Palma Soriano, también en Santiago de Cuba. Y Puerto Padre, en Las Tunas. Muy bien. Pero también deben ubicar otros lugares de la provincia de Las Villas, entre ellos Caibarien, Cabaiguán,
Fomento y Yaguajay, entre otros. Como te darás cuenta, en la antigua división político-administrativa, estos lugares estaban en la antigua provincia de Las Villas y esta provincia se ha subdividido en dos nuevas provincias con esta división política administrativa. ¿Cuáles son? Villa Clara y Santi Espíritus. Por tanto, cuando vayamos a ubicar a Caibarien, lo ubicaremos en Villa Clara. Pero cuando vayamos a ubicar a Yaguajay o a Cabaiguán, lo ubicaremos ¿dónde? En Santi Espíritus. Muy bien, estarás en capacidad para conocer y profundizar todos los lugares donde acontecieron estos hechos que se desarrollaron en el año 1958. Pero, mamá, papá o familiares, ¿cómo ustedes pueden comprobar si su niño realizó bien los ejercicios? Bueno, si propician que primeramente realice una lectura en silencio, una lectura total del texto, luego una lectura del texto en partes o, si alguno lo necesita, ustedes los pueden ayudar con una lectura comentada y luego ellos estarán en condiciones para responder. Nosotros también queremos recomendarle, además del libro de texto y el cuaderno de actividades, otros medios audiovisuales que disponemos en la escuela primaria y que desde hace algunos cursos están al alcance de todas las familias. Algunos lo han copiado, otros no, pero pensamos que con la explicación que le vamos a dar se motiven los que no lo tienen y lo hagan. Por ejemplo, observen la diapositiva. Estos medios les facilitarán apropiarse de estos contenidos y están resumidos en la misma. ¿Y cuáles son estos medios? Mírenlos. Aquí está la colección Multisaber, que tiene el software Nuestra Historia. Y en este software los módulos son narraciones, ejercicios, fuentes, bibliotecas, el registro del maestro y del alumno. Pero en el módulo Narraciones se encuentran con estos títulos los hechos objetos de estudio, los que van a ejercitar. Fíjense cómo dice, de nuevo a Occidente, ahora con Camilo Iché, la campaña de las villas de Camilo Iché, la ofensiva final del ejército rebelde, batalla de Guisa, ofensiva final del ejército rebelde, batalla de Yaguajay. Pero también disponemos de otro medio audiovisual que está relacionado con una visita virtual al complejo escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, como le presentamos en la diapositiva, y que, recreándonos en las salas de este museo, podremos fijar mejor estos contenidos. Pero no dejes de utilizar esta opción si cuentas con ella. Te vamos a presentar otra opción que te permite también profundizar en esos contenidos. Conéctate y observa la diapositiva. Como ustedes ven, en el portal Cubeduca pueden encontrar información relacionada con este tema y otras anécdotas referidas a la participación de Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara en estas acciones. En resumen, pensamos que hayan recibido orientaciones suficientes para poder estudiar durante la semana, que las familias también se hayan sentido orientadas para acompañarlos en esta su actividad fundamental dentro de sus hogares. Y los exhortamos
a cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias orientadas, que permanezcan en sus hogares y se cuiden. En el próximo encuentro podríamos reflexionar, ¿contribuirían estas acciones a lograr el triunfo definitivo? Esta interrogante me la responderán en el próximo encuentro. Agradecida de su atención y muchas gracias a todos por permitirnos llegar a sus hogares.